que lleva por título Justicia Transicional, Justicia Restaurativa, Justicia Victimal, sus aportaciones a los conceptos de sufrimiento social y condición de víctima. No hace falta, estamos un poco en familia, hace grandes presentaciones, pero bueno, nos alegramos mucho de que Alex esté entre nosotros. Ha sido miembro de proyectos anteriores, cuando estaba aquí en Madrid, pues participaba en todas las actividades de los proyectos. Ahora que está en la Universidad de Minnesota, pues es más difícil, ¿no?, poder tenerlo, pero es una alegría muy grande poder tenerlo aquí. También me gustaría saludar especialmente a Gabriela Basterra de la Universidad de Nueva York, que bueno, pues hace tiempo que tiene interés por establecer un vínculo con nosotros, y también nos alegramos pues que pueda participar en el proyecto, pueda participar en las sesiones, y encantado de que estés aquí esta mañana con nosotros, ¿no? En fin, para las personas que no son del proyecto, pues decir simplemente que Alejandro Baer pues es profesor de Sociología, es también el director del Centro para el Holocausto y los Estudios de Genocidio en esta universidad, y miembro también del Instituto de los Estudios Globales, de la Globalización, ¿no? Ha trabajado muchos temas, entre ellos los temas que son muy afectos a nuestros trabajos, ¿no?, de memoria, de la significación del genocidio, de la construcción artística y mediática de la memoria a través del cine, a través de otros medios, en fin. Él ha trabajado sobre antisemitismo en España, sobre la sociología de lo visual, en fin. Pues nos alegramos mucho de que estés aquí entre nosotros y que nos hagas una propuesta para debate y para discusión. Su ponencia os ha visto, pero bueno, el concepto de genocidio desde la sociología de la memoria, grupismo, trauma cultural y simbiosis negativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues, la situación tan frontal es un poco intimidante. Nos recordaba los seminarios así circulares donde discutimos, pero bueno, yo creo que vamos a hacer lo mismo, aunque sea el modelo, la estructura de aula. No nos dejaremos desanimar por la estructura del espacio. Muy bien. Bueno, pues también agradecerte, José Antonio, y a todo el grupo la posibilidad de presentar aquí. Me alegra mucho estar otra vez en el grupo, de poder asistir a reuniones y poder presentar y debatir este trabajo con vosotros. Y también agradecerte, José Antonio, todo el trabajo que haces de coordinación y de redacción del proyecto, y de recordarnos que mandemos, por cierto, de enviarte los datos para el informe. Lo que yo quiero presentar aquí se sitúa en un interés y un trabajo actual sobre la relación entre memoria y justicia transicional. Y en concreto el papel de las memorias del genocidio en los procesos de justicia transicional. Por justicia transicional, bueno, como sabéis, pues son medidas jurídicas, políticas, simbólicas, educativas, que tienen el objetivo tanto de afrontar un pasado conflictivo, un pasado de violencia, y de superarlo. Y yo pongo el énfasis o subrayar el aspecto de transición. Y los términos justicia y transición a veces están en tensión, pueden llegar a ser incompatibles, y sabemos que hay muchas formas de justicia, y eso es parte de la exploración, de los debates de este grupo de investigación. Pero cuando hablamos pues pongo el énfasis en el proceso de transición, es ir de ese pasado de violencia, pasado de división, y es pasando por un periodo liminal en que se introducen una serie de medidas o de instrumentos o de mecanismos para pasar a algo nuevo. Después de ese periodo hay algo nuevo, se redefine de alguna manera
el cuerpo social, se redefinen las relaciones sociales, hay una etapa nueva. En Alemania está ese término tan intraducible, pero tan interesante, de Vergangenheitsbewältigung, que no es estrictamente, se puede traducir como afrontar el pasado, porque combina las dos cosas, es afrontar y superar, domar, controlar ese pasado de alguna manera. Entonces el interés mío es la pregunta de qué narrativas, qué discursos sobre el pasado, qué marcos, qué repertorio de prácticas memorísticas, qué mediaciones o traducciones que hacemos de la violencia y de sus efectos conducen a esa superación y cuáles otras, por el contrario, la inhiben. Y en las últimas décadas, dentro del régimen de los derechos humanos, dentro del paradigma de los derechos humanos y de una justicia transicional basada en gran medida en el derecho internacional, conceptos como genocidio, crímenes contra la humanidad, analogías con el Holocausto, de alguna manera se han generalizado como un modelo universal. Y la pregunta que yo me planteo y que también reflejo una investigación en este libro con Nathan Snyder, que se llama Memory and Forgetting in the Post-Holocaust Era, las éticas del nunca más, The Ethics of Never Again, es cómo estos marcos afectan relaciones sociales y también subjetividades e identidades, qué formas de acción colectiva facilitan o impiden estos nuevos marcos de la memoria. Quisiera empezar con, situado, digamos, mi investigación en este campo con un ejemplo, que es un correo electrónico que recibí en mi primer año en Minnesota y que me dio que pensar y me animó un poco a reflexionar sobre estas cuestiones. Es un correo electrónico de un activista, Dakota. Los Dakotas son uno de los pueblos originarios en Minnesota, son los Sioux. El término Sioux es un término despectivo que viene de los franceses y que se rechaza. Bueno, pues este activista Dakota, con el que tengo un contacto esporádico, firma sus correos electrónicos con su nombre y luego pone Dakota y Fifth Generation Survivor of Genocide, superviviente de genocidio de quinta generación. Quinta generación se refiere a los eventos de 1862, la guerra con los Dakotas, la guerra entre la US Dakota War, entre Estados Unidos y los Dakota, que dio lugar a la expulsión, a matanzas y la expulsión de los Dakotas del estado de Minnesota. A mí me llamó mucho la atención esa forma de autodefinirse como quinta generación, superviviente de genocidio de quinta generación. Ahora bien, si entendemos genocidio de acuerdo a la Convención de 1948, la Convención de Genocidio, esta autodefinición es acertada, es correcta. ¿Cuál es esta definición? La Convención entiende por genocidio actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Es decir, no solo los contemporáneos de los hechos genocidas que en su momento se salvaron, sobrevivieron al genocidio, sino cada generación posterior, dado que el grupo, como tal, fue objeto de este programa de destrucción. El programa de destrucción ya sea físico-cultural, está el término genocidio físico, genocidio cultural, porque la destrucción del grupo como tal significa que el grupo deja de existir como grupo étnico, nacional o religioso, no necesariamente que los individuos de ese grupo han sido asesinados. O sea, eso es un matiz. Ahora bien, volviendo a este activista Dakota, digo que es acertada porque, bueno, según esta definición de genocidio, cada miembro del grupo perseguido es, en la medida que recuerda el genocidio, un superviviente, independientemente del paso del tiempo. El problema que esto conlleva es que con estas identidades de víctimas, identidades de supervivientes, también hay una identidad proyectada del perpetrador, que se pasa de generación en generación. El perpetrador que ya no es visible en el plano individual, sino en colectivo. El perpetrador también es miembro del grupo, en la medida que el grupo sigue existiendo, con el paso de las generaciones los perpetradores están ahí.
Dan Diener, un historiador alemán que ha trabajado sobre el Holocausto, usa un término que es muy fructífero, sociológicamente fructífero, que es el de simbiosis negativa. Él lo emplea para referirse a las relaciones entre judíos y alemanes después de la Shoah. Escribe Diener: después de Auschwitz ha sido posible hablar de una simbiosis judeo-alemana, después de Auschwitz, pero de una negativa. Aquí hay también una especie de sarcasmo con la idea de la simbiosis judeo-alemana como una fantasía de los judíos de la época, una simbiosis cultural, más bien era una aculturación judeo-alemana. Pero bueno, la cuestión es que él habla de una simbiosis negativa judeo-alemana después del Holocausto. Para alemanes y judíos el exterminio, sigo citando a Diener, se ha convertido en la base de cómo se ven a sí mismos, un tipo de reciprocidad opuesta que tienen en común, se quiera o no. En otras palabras, judíos y alemanes, y pongo judíos y alemanes entre comillas, lo explicar, porque después del Holocausto están inevitablemente ligados. Y el Holocausto, en la medida que es recordado por estos grupos, abre una brecha insuperable que condiciona la relación mutua y el paso de identidad de grupo a las siguientes generaciones. De víctimas, pero también de perpetradores que están en una posición permanente de culpabilidad. Hay una ironía trágica en esta simbiosis negativa porque perpetúa en el tiempo una división binaria, una división falsa, construida por los ideólogos nazis, alemanes frente a judíos. Y precisamente los judíos alemanes que han pasado aproximadamente 150 años por un proceso de asimilación son especialmente aquellos que ya están asimilados y aculturados a la cultura alemana, que en algunos casos incluso han sido bautizados y se autodefinen como cristianos, no son miembros de comunidades judías, son definidos o catapultados de nuevo hacia a un origen, o son en definitiva construidos como judíos por los perpetradores. La paradoja a la que apunto es que recordar violencia masiva como genocidio reproduce la forma de pensar en términos grupales que es también la fuente de las acciones genocidas. Sí, hay que decir también que los grupos imaginados como reales, estos grupos construidos por el perpetrador, se vuelven grupos reales, o comunidades reales, a consecuencia de la estigmatización, de la persecución, del desplazamiento, y el caso de los judíos alemanes, de nuevo, es ilustrativo. Judíos, digamos, individuos que no se definían como judíos en Alemania, pasan a ser judíos a consecuencia no solamente de la definición del perpetrador, sino que se identifican también en comunidades de desplazados y en comunidades de refugiados de nuevo como judíos. Bien, podemos decir así que el acto genocidio tiene un efecto de realidad, pero este hecho no hace la definición de genocidio que leí antes, la definición de la Convención, no la hace menos incoherente desde un punto de vista sociológico. Es incoherente por esta noción de los grupos protegidos, grupos religiosos, raciales, étnicos o nacionales. Una conceptualización enormemente problemática. ¿De dónde viene esto? Bueno, Raphael Lemkin, el jurista judío que acuña el término genocidio, es el principal impulsor del reconocimiento de este crimen por parte del derecho internacional. Lemkin no veía que grupos étnicos o nacionales no los veía como constructos socioculturales. Tampoco veía que los límites entre los grupos pueden ser fluidos y evolucionar en el tiempo. Esto se explica por la posicionalidad misma de Lemkin como un judío polaco socializado en el este de Europa, y su objetivo es proteger a las minorías, proteger al grupo como tal. Lemkin trata a los grupos como entidades reales, y esto es lo que el sociólogo Brubaker llama grupismo. Grupismo y simbiosis negativa son inherentes a la definición de genocidio, y estos se refuerzan en su rememoración. En ese sentido plantean un obstáculo importante en procesos de transición y en contextos de post-genocidio,
pues esos procesos de transición o contextos de posgenocidio tratan obviamente de superar esas barreras, podemos llamarlas barreras particularistas, etnicistas o tribales. Ruanda ofrece otro ejemplo claro. Como sabéis, hace 23 años, en el 94, 800.000 personas definidas como Tutsi fueron masacradas por miembros de la mayoría Hutu. El gobierno ruandés de hoy, que es un gobierno Tutsi, condena y llega incluso a prohibir por ley el uso de los marcadores étnicos de Hutus y Tutsis. Y el lema es todos somos ruandeses. Pero al mismo tiempo insisten en nombrar los eventos en ceremonias, en memoriales, en museos, como el genocidio contra los Tutsis. Al conmemorar el genocidio, los ruandeses están atrapados en esta paradoja de perpetuar las mismas divisiones que intentan superar. La pregunta que nos tenemos que plantear entonces es: ¿se pueden recordar actos de violencia masiva, actos de violencia genocida como tales, sin reificar diferencias construidas o diferencias exacerbadas por los perpetradores? He hecho referencia a 3 casos. El genocidio en Norteamérica contra la población indígena, el Holocausto, caso ruandés. En los 3 casos, los crímenes fueron perpetrados contra el otro definido en términos étnico-culturales o nacionales. De hecho, Lemkin emplea el término de grupo nacional en un sentido muy culturalista, amplio. La pregunta que tenemos que plantearnos, y eso es un poco también lo que el campo en que avanzamos, digamos, en este libro, es qué ocurre cuando crímenes son perpetrados contra enemigos políticos. Y en los 2 casos que abordamos es la España de Franco, la Argentina y la Junta Militar. En ambos casos no hay una distinción entre perpetrador y víctima en términos nacionales o étnicos. Por lo tanto, la definición de la convención no se puede aplicar ni para el caso español o el caso argentino. Pero, aún así, en la medida en que la definición es deficiente, pues los grupos no existen en sí mismos, sino que son construidos, imaginados, definidos por los perpetradores. Hay varios autores en el campo de los estudios sobre el genocidio que han comenzado a emplear el término genocidio para estos casos. Me refiero a 2, uno para el caso argentino, que tal vez conocéis, Daniel Feierstein, un sociólogo argentino, que tiene un libro titulado El genocidio como práctica social, del nazismo a la experiencia argentina. Feierstein dice que son pensamientos, convicciones, acciones de las víctimas en Argentina lo que les han hecho parte de un grupo a ojos del perpetrador y por tanto los han convertido en víctimas de genocidio. También él acuña el término del genocidio reorganizador, basándose mucho en Lemkin, un genocidio que tiene como su instrumento de operación el campo de concentración. Hay una conexión, una analogía con la Alemania nazi, y también esta idea de reshape social relationships, que es como la redefinición de las relaciones sociales a través del terror. Para el caso español hay un libro reciente, un historiador, Antonio Miguel Macho, La genealogía genocida del franquismo, emplea también el término de la práctica genocidia, y este historiador dice que la eliminación de un grupo, también el objetivo de los nacionales era la eliminación de un grupo social identificado como enemigo de España, no católico, no español, no tradicional, con lo cual se construye un grupo que es objeto de destrucción. Hay otros usos del término genocidio, Francisco Moreno, el genocidio
franquista en Córdoba, Francisco Moreno, también en la columna de la muerte. Son otras formas de incorporar el término genocidio, quizás no son reconceptualizaciones tan de acuerdo, digamos, a las fuentes de Lemkin, sino se utiliza el término genocidio más como hipérbole, como masacre, de una forma, digamos, un poco menos definida. Y hay historiadores, uno de ellos es Javier Rodrigo, que ha cuestionado estos usos, pues no arroja necesariamente luz sobre los hechos. También es interesante ver que los usos del término genocidio, en algunos casos hay un intento de encajar los casos en la definición, y en otros casos de superar la definición y ampliarla, ampliando grupos protegidos, incluyendo grupos políticos, por ejemplo. Ahora, a mí no me interesa tanto, no soy historiador, no me interesa tanto si, digamos, creo que pienso que el debate en los estudios sobre genocidio, si es o no es genocidio, creo que no es muy fructífero, en el sentido tampoco desde el punto de vista, como decía, que no necesariamente arroja luz sobre los hechos. La definición, a mí me interesa la cuestión del genocidio como marco de memoria, como hemos visto en otros casos. Y tanto en Argentina, y posiblemente más en Argentina que en España, el término genocidio es cada vez más aceptado socialmente, como un marco de memoria para interpretar los hechos. Y de nuevo aquí es un marco de memoria que condiciona subjetividades, que condiciona identidades y que condiciona relaciones sociales que impiden en gran medida o que eternizan, podríamos decir, los procesos de transición. Vamos a decir que anidan dilemas muy similares a los que he descrito anteriormente, limitando opciones para la comunicación, limitando opciones para la acción política. Grupismo, simbiosis negativa, el término etnocentrismo de muerte, que es un término que utiliza un historiador, Wolfram, que es también, que sería propio para este caso, la externalización de la culpa, el perpetrador que no es visible en el plano individual, sino en el colectivo, la culpa individual que se convierte en culpa colectiva, la expansión del círculo de la responsabilidad, todos estos problemas que están presentes en el marco de memoria sobre genocidio. La fuente o la raíz del marco memorístico es la operación simbólica que impone la condición de inocencia o de inocencia absoluta a las víctimas de la violencia. Y la inocencia de la víctima como casi podríamos decir una metáfora del mal radical. Este es un problema, estoy seguro que la cita de Arendt la conocéis, ¿no? Un problema que ya había identificado Hannah Arendt en la carta de Jaspers en el año 46. Arendt afirmaba que en los campos de concentración y exterminio la culpa y la inocencia fueron tornadas inhumanas, deduciendo que no estamos equipados para lidiar a nivel humano y político con una culpa que está más allá del crimen y una inocencia que está más allá de la bondad y la virtud. Arendt apunta a dos planos, al plano político y al plano individual. En el plano político, procesos de transición. ¿Qué marco de convivencia, qué marco de coexistencia, ya de los nuevos comienzos, los new beginnings, qué posibilidades de definir el cuerpo social hay cuando estamos, imposibilitados ante esa inhumanidad, tanto de la idea de culpa como de la idea de inocencia. En el plano individual, en el plano de la subjetividad de los afectados, también hay un impasse, hay una constante eternización, ¿no? del efecto traumático o del efecto traumatizante, porque la víctima fue arrasada por una maquinaria terrorífica, no hay agencia, no hay responsabilidad, la responsabilidad de asumir decisiones políticas, aunque ellas hayan llevado a una derrota. Ese es otro marco memorístico, ese es el marco de los vencidos, es el marco de la guerra, que en gran medida también plantean activistas de la memoria en rechazos de condición de víctima, rechazo del término víctima. La víctima enteramente inocente queda una y mil veces expuesta al proceso de revictimización.
Con esto concluir que, claro, dentro del régimen de derechos humanos, dentro de un marco globalizado de las memorias del Holocausto, en que conceptos del derecho internacional han tenido su presencia en muchísimos contextos de posconflicto, posviolencia masiva, posdictadura, no cabe duda de que estos conceptos han arrojado, han visibilizado los hechos, han llamado la atención sobre los hechos, se han vuelto un instrumento útil en muchos casos para organizaciones de derechos humanos, han relegado al margen del discurso político formas de legitimación de la violencia que estaban presentes y que empiezan a ser marginales. Pero al mismo tiempo se muestra como un marco memorístico extremadamente problemático por las razones a las que he apuntado. ¿Qué política es posible? ¿Qué agenda que mire hacia adelante cuando quienes habitan esas categorías están tan condicionadas por esas limitaciones, por ese paradigma traumático? De ahí concluir, no son conclusiones definitivas, como digo, son una serie de ideas que me gustaría discutir con vosotros. Quizás terminar planteando que el deber de memoria es un deber de memoria que tiene que reconocer también el poder disruptivo, el poder, las problemáticas de la memoria, ¿no? Las llamadas a recordar, también de alguna manera esas llamadas a recordar son llamadas a la contención de la memoria. Y en esa dinámica, en esa dialéctica, en esa tensión, mi impresión es que bajo la rúbrica de memoria, verdad y justicia muchas veces no reconocemos no somos capaces de observar hasta qué punto son limitantes determinados marcos de memoria. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Alex, por tu presentación interesantísima y por las preguntas que arrojas. Entonces, si parece, vamos a pasar a un momento de diálogo y de debate. Pedid la palabra que queráis intervenir. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Hacía referencia a la cuestión ruandesa, ¿no? El genocidio ruandés, y hasta cierto punto me preguntaba, ¿no? ¿Qué relevancia tiene el poder en la construcción de la memoria y cómo se invierte el poder en contextos donde el genocidio ha roto la sociedad, pero donde otro grupo o el otro grupo pasa a formar parte, ¿no? de los que reconstruyen la memoria, ¿no? Y una memoria en la que tú decías, ¿no? De alguna manera se apela a la nacionalidad ruandesa como forma, ¿no? de reconciliar y como de mirar hacia adelante, pero es, digamos, una parte de esa dimensión política tutsi la que está redefiniendo lo que es memoria, la que está redefiniendo lo que es la historia, el pasado, el presente y lo que quieren ser en el futuro, ¿no? Por ejemplo, en la invisibilización de que en ese genocidio no solo murieron tutsis, sino que murieron también muchísimos hutus a los que se ha categorizado muchas veces de manera simple también como moderados, es decir, la mayoría de la población que no quiso participar, o una parte notable de la población que no quiso participar en esa división entre unos y otros, en un contexto donde además los matrimonios mixtos eran también muy importantes, ¿no? Y otro en la definición, digamos, del pasado, en la reconstrucción de lo sucedido, ¿no? Tuve la posibilidad de estar en Kigali, en el Museo de la Memoria del Genocidio, y la verdad es que uno sale con los pelos de punta, ¿no? Porque realmente lo que hay es una construcción de un relato determinado, no quiere decir que sea falso ni mucho menos, pero son una parte de la verdad, ¿no? Donde
los hutus quedan absolutamente simplificados en una caricatura donde no hay matices, y donde los tutsis y el Frente Patriótico Ruandés es planteado, ¿no?, es presentado como el salvador de un genocidio, cuando en paralelo es sabido, documentado, que el Frente Patriótico Ruandés ha llevado a cabo en los últimos, incluso antes del genocidio del 94, centenares de miles de asesinatos, ¿no?, en una parte, una dimensión de toda esa guerra que ha sido invisibilizada. ¿Cómo reconciliar o cómo reconstruir? Además, otro elemento que me parece significativo es el miedo o el silencio que existe en el contexto ruandés a disputar ese relato de la memoria, que creo que es otro tema importantísimo. La mayoría de la población, la mayoría por lo tanto, en este caso es cierto, hutu, vive bajo el miedo a disputar ese relato y a reconstruir la memoria de forma colectiva. No se puede hacer, porque el Frente Patriótico Ruandés, Kagame, ha impuesto de alguna manera lo que es la reconstrucción de esa memoria y un único relato. Y lo que hay es represión, si hay un intento de disputar ese relato único de la memoria, y por lo tanto lo que prevalece es el miedo y el silencio en un caso verdaderamente esperpéntico de lo que puede ser llamado por algunos reconciliación, porque no hay reconciliación para nada. No sé qué ideas o reflexiones te merece un caso en el que se mezclan tantos elementos controvertidos, ¿no? Gracias por ampliar la información sobre el caso ruandés. Desde luego, el hecho de que estamos ante un régimen no democrático y las denuncias, no hay libertad de prensa, desde luego cambia las cosas con respecto a otro contexto en donde hay multiplicidad de discursos que están en pugna. Y yo creo que, bueno, en el caso español, en ese caso sí que hay una especie de coexistencia contestada, ¿no?, disputada, que no existe en el caso ruandés. Y eso es importante. O sea, por ejemplo, sí, ¿no?, la invisibilización de los hutus como víctimas, eso es consecuencia de un gobierno del gobierno de Kagame, que está, yo creo que de todas maneras en Ruanda es una incógnita lo que va a pasar, porque creo que son las elecciones, no sé si son este año, con lo cual vamos a ver hasta qué punto ese discurso ha calado. Yo no lo tengo tan claro tampoco, porque yo tampoco diría que es un fracaso total de reconciliación. Hay una serie de iniciativas, ¿no?, por parte del gobierno ruandés que sí han sido exitosas. O sea, hay una combinación ahí de régimen autoritario imponiendo un discurso de la memoria, pero por otro lado también iniciativas así desde abajo que han tenido éxito. Pero quizás la cuestión del poder es un elemento que hay que tener en cuenta en cualquier contexto de genocidio. O sea, yo creo que en ese sentido también podríamos verlo de otra manera. Podemos decir que los procesos de transición, en la medida en que hay discursos abiertos y en disputa, van a estar constantemente reabriéndose o son procesos inconclusos por naturaleza. Eso en un régimen autoritario, en una dictadura, pues no se va a producir. Sí, no sé si... Gracias, Alex, ¿no? Me alegra mucho verte y oírte. Y lógicamente también el interés por los problemas que plantea, ¿no? Esta invitación que hacías al final, de invitación a la contención de la memoria, ¿no? A propósito de la justicia transicional, yo estaba recientemente en el País Vasco, en San Sebastián, me habían invitado al Colegio de Abogados y hablaba, entre otras cosas, de la justicia transicional en los acuerdos de La Habana, ¿no? A propósito de la situación en Colombia, y me decía un magistrado, me decía, aquí en el País Vasco tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la justicia transicional, porque
nosotros, es decir, los que son sensibles, digamos, a las víctimas del terrorismo, hablamos de justicia restaurativa, mientras que los otros, es decir, los batasuneros, digamos, el entorno de ETA, se ha apoderado del discurso de la justicia transicional, porque lo que busca de alguna manera es la exculpación, de alguna manera lo que plantean es llevar a juicio a los responsables de la guerra civil, ¿no?, y del franquismo, de los que ellos se sienten víctimas, ¿no?, o herederos de las víctimas, y de esa manera paliar su responsabilidad respecto a las víctimas del terrorismo, en las que figurarían como agentes, ¿no? Claro, me chocó, porque yo daba mucha importancia a la figura de la justicia transicional en Colombia, pero te hacía ver cómo hay muchos usos, efectivamente, de la justicia transicional, y tú has puesto en evidencia, pues, sus límites. En cualquier caso, yo creo que el tema fundamental que planteas es la capacidad de la memoria para superar, ¿no?, para superar el conflicto. Y el caso de los Tutsis está muy claro. Ahora quieren ser todos ruandeses, pero en la medida en que recuerdas, vuelven a enfrentarse de alguna manera. Pero ¿cuál es? Los otros planos muy distintos, el plano simbólico y el plano que afecta al pasado y el plano real que afecta al presente. Pero el plan presente, es decir, el ser ruandeses en el presente, de luego sería imposible sin la memoria del conflicto, ¿no? Entonces, de ahí la pregunta, la capacidad de la memoria para superar un conflicto. Yo creo que la memoria hay que entenderla como un proceso. A lo mejor hemos exagerado, ¿no? Hemos subrayado mucho el aspecto de la memoria porque hemos vivido en una cultura del olvido. Entonces, era evidente que se subrayara mucho la importancia de la memoria. Pero es evidente que la memoria es el inicio de un proceso, ¿no? Es el inicio de un proceso. Antes decíamos, la memoria abre heridas, ¿no? Y tú dices, la memoria reaviva el esquema del perpetrador, ¿no? Estamos diciendo lo mismo, ¿no? La memoria por sí misma no resuelve nada, de alguna manera complica las cosas. Lo que pasa es que es la condición para que se resuelvan, ¿no? Y yo creo que el problema no es que recordemos, el problema es que yo creo que había que, para que la memoria siguiera su proceso y fuera realmente terapéutica, habría que, claro, detallar los daños del conflicto, ¿no? Los daños. Y yo creo que es en el enfrentamiento a los daños donde se ve si la memoria puede superar o no. Pongo este ejemplo. El País Vasco. Los daños son de mucho tipo. Ha habido daños personales, ¿no? Hoy esta mañana a Jiménez Los Santos, recordaba que estos días era el aniversario de la liberación de Lara, de Ortega Lara, ¿no? Y es un claro ejemplo, es decir, el terrorismo infiere unos daños personales, ¿no? Tortura, muerte, miedos, etc. Y también unos daños sociales. La violencia en el País Vasco ha dividido a la sociedad entre los que lloraban a las víctimas y los que la celebraban, ¿no? Entonces, ¿qué significaría el sentido terapéutico de la memoria? Y por tanto, ¿qué posibilidades tiene la memoria de superar lo que recuerda? Pues, ¿en qué medida la memoria contribuye a resolver el tema de la escisión, de la división de la sociedad? ¿Puede la memoria contribuir a eso? Solamente se contribuiría a eso, a resolver el problema que ella misma plantea, si imagináramos cómo
superas la escisión? ¿Cómo recuperas para la sociedad a la víctima y al victimario? Y yo no creo que haya otra forma de recuperar al victimario que a través de la memoria. No, el victimario solamente puede volver a la sociedad si de alguna manera el victimario se enfrenta a la víctima. Se enfrenta y reconoce la autoridad de la víctima en ese proceso. Quiero decir que no basta decir que la memoria actualiza el esquema anterior. Lo que hay que ver es cómo en los pasos que hay que dar para la superación del conflicto la memoria es eficaz, ¿no? Y es efectiva, y es necesaria. Porque si no, cualquier otra salida sería en falso, ¿no? ¿Puede la sociedad vasca suturar la herida social que ha provocado el terrorismo, esa división social, sin integrar al victimario en la sociedad? No, no puede. Pero ¿puede hacerse esa operación sin la víctima? Tampoco. Es decir, sin que el victimario establezca una relación con la víctima, tampoco. Entonces, ahí este es un claro ejemplo de cómo la memoria del conflicto puede significar una progresiva superación del conflicto y no su repetición. Yo también tengo dificultad la contraposición de memoria y olvido. En realidad, vamos a hablar de régimen de memoria. Los discursos de memoria están imbricados de recuerdos selectivos, con lo cual, como el ejemplo que has puesto, ¿no?, sobre Bildu, el País Vasco. O sea que todo discurso sobre el pasado es un discurso de memoria que implica recuerdos a los que se dan determinado valor y olvidos, es decir, cosas que aparecen y otras que no. Entonces, yo también quizás problematizaría el concepto de, o sea, me parece a veces limitante y casi como estamos incorporando el lenguaje del actor político, memoria frente a olvido. Y no sé si debemos hacer eso como investigadores, porque cualquier definición sobre memoria social o memoria colectiva incorpora olvidos y recuerdos. Entonces, en cuanto a la cuestión también del victimario, bueno, quizás me gustaría decir también algo sobre la cuestión victimario-víctima. Los casos que estamos viendo, y de ahí también creo que es importante distinguir entre el genocidio físico y la Shoah como paradigma y las dificultades que plantea en el sentido de la culpa absoluta de la víctima y la victimización de la que habla Arendt, y conflictos políticos en donde no se trata de negar la victimización, pero quizás también tenemos que dimensionalizar cuáles son las formas de victimización, porque también tenemos casos, y la Guerra Civil Española, donde las víctimas han sido verdugos, obviamente. Entonces, quizás hay un psicólogo argentino que habla de la necesidad de ir más allá de la dicotomía víctima inocente, víctima culpable. Incluye el concepto de víctima responsable. Víctima responsable no como una culpabilización de la víctima, porque enseguida es un tema espinosísimo en un conflicto dentro de las divisiones sociales, que cualquier discurso que pueda asemejarse a la legitimación de la violencia, pues automáticamente es silenciado, y eso lo tenemos aquí también, en todos los casos. Pero a mí me parece interesante eso. La víctima responsable es el vencido. La víctima responsable es la víctima con agencia. Bueno, también la necesidad de pensar más allá de esas visiones dicotómicas, pero estamos siempre estamos ante esa dificultad, pero tenemos que superar esa dificultad que plantea Arendt, que es una dificultad para la reconciliación, es una dificultad para el mirar hacia adelante, la dificultad de la reconfiguración
cuerpo social, ¿no? Eso es casi una especie de paradoja inherente en el paradigma del genocidio. Quizás una cosa más, cuando hablamos de regímenes de memoria, y por eso creo que es útil hablar de régimen de memoria, el régimen de transición es un régimen de memoria también, el régimen de la transición española. Pero claro, no el marco memorístico es muy distinto al paradigma de los derechos humanos. Y por ejemplo, hace una semana o así, era interesante el comentario de Elías Izquierda Unida, Razón, sobre los comunistas de los 70, el señor Carrillo, ¿cómo lo definió? ¿Sabéis? Izquierda domesticada. Ahora está mirando el pasado desde el ángulo, con la mirada del paradigma de derechos humanos. Es decir, que la justicia transicional es justicia retributiva. Ese aspecto de la transición en España, pues, evidentemente, no estuvo. Si miramos el pasado desde el ángulo de los derechos, solamente desde el ángulo de derechos humanos, estamos echando por tierra precisamente las virtudes de consenso, de acuerdo, de un marco memorístico incluyente que fue el marco de la transición. Pero de ahí también creo que es útil la distinción que hace la sociología del conflicto entre conflictos de intereses y conflictos de valores. Si hacemos nuestro el marco de los derechos humanos, eso es innegociable, eso es un conflicto de valores, no hay compromiso posible. No hay compromiso posible, dejamos abierto el proceso de transición ad eternum, que es el caso argentino. El paradigma de derechos humanos, que se puede explicar históricamente, sociológicamente, por los bandazos de la época de Menem, etc. Bien, pero si solo miramos con esa... desde una mirada de valores, ahí no hay compromiso posible. O sea, compromiso, compromise, ¿no? Como unos precios a pagar cuando uno se va afuera que ya no hablan bien su propio idioma, ¿no? Eso es un compromiso como negociación, como acuerdo, como... no sé si respondo o comento a tus sugerencias, pero sí, o sea, por eso decir, la memoria como sociólogo, hablar de la memoria como hablar de memoria es hablar de regímenes discursivos en donde se habla del pasado y no necesariamente creo que eso es una concepción más amplia y no normativa, no es necesariamente normativa. No sé, eso. Me parece muy interesante la discusión y la verdad es que toca muchos temas en los que estoy pensando desde hace bastantes años, lo que acabas de decir, lo de la confluencia de recuerdo y olvido, que hay que tener en cuenta si se quiere tener un concepto amplio y crítico de la memoria. Lo que quería resaltar era que ese dilema de la perpetuación de la división, ¿sí? Con lo cual, bueno, pues al final, de alguna manera, pues lo llamabas como la parte trágica de la historia, ¿no? Al final, pues de alguna manera ganan los que implantaron esa división de una manera artificial y cómo superar ello. Yo creo que lo que tenemos que hacer es plantearnos, tú lo has dicho, Reyes también lo ha resaltado, tenemos que plantear la memoria como un concepto complejo y complicado. Es decir, yo estoy trabajando en desarrollar una concepción de la memoria que no sea repetitiva ni retrospectiva, que es como, digamos, en general se entiende la memoria. Porque si la entendemos así, precisamente caemos en esa trampa de perpetuar divisiones, de seguir con polos opuestos. Yo abogo más por un concepto de una memoria dinámica, abierta y crítica. Quiero decir, claro que ahí, a veces cuando doy conferencias me preguntan, bueno, si complicamos también, por ejemplo, el concepto, me parece muy correcto lo que has dicho, y lo hemos discutido aquí en diciembre, en el simposio que tuvimos, el concepto de víctima,
como digamos, una figura inequívoca, hacemos precisamente esto, hacemos un relato único con el cual, bueno, pues caemos en todas estas complicaciones y dificultades y distorsiones como la que has relatado, por ejemplo, entre Ruanda, lo que acabamos de discutir, o lo que pienso ahora mismo en Colombia. Ahora estamos en la fase las FARC están dejando las armas y poco a poco están insertándose, ¿no?, antiguos guerrilleros en la sociedad, y hay casos, yo tengo estudiantes que trabajan en el Museo de la Memoria que presenté aquí en diciembre, que me cuentan, mira, he conocido a una chica que salió, se escapó de la FARC y me contó toda la historia de cómo ella llegó a las FARC. Ella es víctima y llegó a la FARC huyendo de violaciones de todo tipo, ¿no? Como el único refugio, encontró ahí el refugio, pero se ha convertido también en actora. Entonces, en las dos cosas. Y tampoco llegamos, o sea, incluso yo en el texto que presenté aquí lo seguí trabajando tras la discusión interesante que tuvimos aquí en diciembre sobre precisamente el concepto de víctima, ¿no? Empecé a pensar, ¿no?, pues todos estos otros casos tan complicados en los que ya dices, el tema del holocausto quizás a mí me sea más fácil, ¿no? Bueno, pues unos judíos deportados y asesinados obviamente son víctimas. Pero ¿qué pasa como, por ejemplo, en el caso de esta chica, ¿no? Y tampoco creo que podemos meterla en la categoría víctima que responsable o vencedores, ¿no?, vencidos. Es muy complicado. Lo que quiero decir es que tenemos que pensar, para empezar, en una memoria más complicada, como decía Reyes, que también le doy razón ahí a Reyes, que la memoria no resuelve. La memoria es como un propedéutico, es un fundamento, del cual sí, puede de pronto surgir algo que sí resuelve, pero no te lo puedes proponer, porque si te lo propones, acabas en unos relatos. Y acabas dibujando esos relatos como los que, bueno, las instituciones es muy fácil que caigan en ellos. En el Museo de la Memoria que presenté aquí, una de las cosas que me gustaba era, en la sala principal había como varias mesas en las cuales los diferentes grupos, víctimas y diferentes, digamos, maneras en las que se ha padecido el sufrimiento en Colombia son representadas, yo que sé, por ejemplo, los indígenas, los perseguidos políticos, etcétera, etcétera, los desplazados y tal. Y había una mesa que era sobre las víctimas de las fuerzas militares, ¿no?, los falsos positivos, la policía también. Bueno, pues mi alumna me contó que ahí entraron, bueno, el otro día, primero fue un general, fue a ver todo eso y se interesó especialmente por esta mesa, hizo presión. Ya lo intentó con la anterior directora y no lo consiguió. Con la actual consiguió que esta mesa se ha eliminado. Y ya se está empezando, dentro de esa variedad de miradas que presentaba el museo, que era una de las cosas que me parecían buenas, ese relato único. Bueno, simplemente eran unas cuantas reflexiones recogiendo lo que habéis discutido. Bueno, simplemente a raíz de lo que he escuchado a Alejandro, pero también lo que ha comentado Reyes en relación a los peligros que puede tener la justicia transicional y lo que está sucediendo en el País Vasco. Comparto totalmente lo que ha dicho Reyes. En efecto, determinados sectores quieren hablar ahora de justicia transicional. Lo pretenden, no solo por lo que ha dicho Reyes, porque queremos llevar a la justicia, etcétera, etcétera, ante la justicia, sino también porque ha sido una forma de sostener, han hecho toda una construcción de los que los grupos terroristas hablaban del conflicto, el conflicto vasco. Y hablaban de una guerra en realidad, estaban hablando de guerra. Y claro, para otra parte de la sociedad, especialmente para las víctimas, pero para muchos de nosotros eran terroristas frente a víctimas inocentes. Claramente esa construcción que se ha hecho siempre sobre el conflicto, sobre dos partes enfrentadas, ha servido para justificar todas las atrocidades que se han cometido. Entonces ahora lo que se pretende es hablar de justicia transicional. ¿Por qué? Porque de esta forma siguen manteniendo ese relato de una guerra. Bueno, que yo sepa, en los años de plomo, 80-90, no había ninguna guerra. Había un grupo terrorista que atentaba. Entonces ahora, esa manipulación que se hace del término justicia transicional, a mí me parece que puede ser incluso muy dolorosa
para las víctimas del terrorismo. Pero tenemos además verdaderos, personas muy reconocidas a nivel del derecho penal que escriben sobre justicia transicional. Y yo lo veo incluso peligroso, si se me permite el término. Yo soy de las que defiende justicia restaurativa. Bueno, eso por una parte. Pero luego también me parece muy interesante todo lo que se está hablando de la memoria. Y precisamente quería traer una cosa que ha sucedido en Rentería hace nada. Y es que, yo ahora en San Sebastián estoy poco porque estoy en Bayona, pero me mantiene informada de las noticias más locales. Y entonces ayer mismo, viniendo hacia aquí, mi marido me manda por WhatsApp la noticia de que el alcalde de Rentería, que es de H. Bildu, ha hecho un homenaje a 3 personas asesinadas por ETA, allí en Rentería, policía local, 2 concejales del Partido Popular, que fueron asesinados por ETA. Pues este alcalde lo que ha hecho ha sido homenajearles, ha pedido perdón públicamente por lo que se hizo, y se han puesto 3 placas conmemorativas junto a la sala de plenos del Ayuntamiento de Rentería. A mí, mi marido, la verdad es que hable de esta cuestión familiar, me lo ha escrito porque yo he tenido la oportunidad de conocer al alcalde de Rentería por otras cuestiones laborales que no tienen nada que ver con el terrorismo, por un conflicto que hay en un barrio de allí que no tiene nada que ver con el terrorismo. Le he conocido y me llevé una grata sorpresa, quizá también porque yo también tenía un prejuicio cuando voy a entrevistarme para hablar de otros temas con un alcalde de H. Bildu, yo voy ya con un prejuicio. Y me encuentro con una persona muy preocupada por sus ciudadanos, buscando una convivencia a toda costa, buscando a expertos que sepan aclarar. Y lo que hizo fue consultar una serie de conflictos que hay por la cuestión de inmigración. Yo cuando volví a mi casa dije, me ha parecido una persona sensatísima, ojalá funcionara así en otros aspectos. Pues va y lo hace, ¿no? Lo ha hecho. A mí me parece importantísimo, es un paso que se ha dado, yo entiendo que se sacará una rentabilidad política, no lo veo en él. Yo, no sé, esta persona me parece que es un chico, tiene, no sé, será quizá de tu edad, no sé. Yo le veo joven, 40 y tantos años, quiero decir que quizá tenga no es una persona muy mayor que haya podido vivir, no, es una persona culta, incluso también voy a decir que estéticamente no lleva esa estética que pueden llevar, Enerri Batasuna, que hasta la estética, la forma de vestir, no, es algo diferente. A mí me causó muy buena impresión y desde luego que me parece que lo que ha hecho, yo creo que todavía no somos conscientes del alcance que tiene esta significación, la significación que tiene este acto que ha hecho, de abrazado a las víctimas, a la hija y a la viuda, una de ellas abrazado, descubriendo una placa conmemorativa, pidiendo perdón públicamente, hablando de humanizar, de convivir, pues a mí me parece importantísimo. Entonces yo creo que en este sentido sí que es importante la memoria. Y luego por último, ya termino, es simplemente, en relación a la memoria, hace poco tuvimos una reunión en la Sociedad de Victimología sobre procesos de desvictimización. Una de las cuestiones que se hablaba es el posible sentimiento vindicativo por parte de las víctimas, ¿no? Esa lucha que hay que hacer para superar ese sentimiento de venganza. Y curiosamente hablaban de algo que me resultó muy curioso y sobre lo que creo que tenemos que pensar, que es el olvido activo. El olvido activo, ¿no? Dentro de la víctima, ¿no? Y bueno, simplemente eso, con esto sobre la mesa. Muchas gracias por tu ponencia, que me ha levantado muchas preguntas. Sí, me interesa mucho, creo que nos ha interesado mucho a todos esta disquisición en torno al grupismo y la simbiosis, creo que nos plantea un problema a las gentes de este grupo. Si no lo entiendo mal, la posición sería que el deber de memoria puede conducir, e incluso nos podemos preguntar si conduce inevitablemente a una confirmación, perpetuación del discurso de diferenciación, de división, de separación, que estuvo en la base del pasado que se quiere rememorar e impugnar. Y creo que eso es una extraordinaria pregunta que has conseguido plantearnos.
Yo no he dejado de pensar durante toda tu exposición en Dakota, este hombre que te escribió ese mail, y me atrevo a hacer dos comentarios de algún modo a pie de página. Pensando en Dakota recordaba que cuando entré en Canadá, que tú seguro conoces muy bien, ¿no? Me fue inmediatamente visible cómo la presencia del mundo indio era tratado de una forma muy distinta que en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Para empezar, se utiliza allí un concepto que yo desconocía hasta que pisé Canadá, que es el de First Nation, cosa que ya es un reconocimiento de que había algo allí y que había ahí de algún modo un mundo, una cultura que fue de algún modo desalojado. Ya esa noción me pareció sumamente interesante. Pero luego había una visibilidad del mundo indio, del mundo, entre comillas, original, que yo no había visto al otro lado de la frontera, ¿no? En los medios de comunicación, permanentes noticias sobre cosas que ocurría a estos grupos, e incluso en la carretera permanentemente había señales de por allí está tal pueblo, por allí había tal otro. Me era muy impresionante esta diferencia de lo que había visto en Estados Unidos y lo que veía en Canadá. Claro, pensando en lo que tú presentabas, yo me preguntaba hasta qué punto esa política de memoria canadiense puede conducir a contradicciones, por ejemplo, a determinadas políticas que de algún modo hagan que esa persona se instale en el indio, ¿no? En la medida en que tiene estímulos, ¿no? Para, por ejemplo, beneficios sociales, por ejemplo la asignación de determinados lugares que pueden ser gestionados por ellos, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, me pregunto por las implicaciones de presente que puedan tener una u otra políticas, si es que en alguna medida se pueden comparar y evaluar en qué medida la diferencia entre la política estadounidense y la política canadiense puede conducir a un distinto trato, por ejemplo, del indio marginado, en el que se habla de altos índices de alcoholismo entre los indios actuales, etcétera, ¿no? Y en general en distintas sensibilidades respecto de las marginaciones, de otras marginaciones de presente, ¿no? De otras víctimas de presente. Y siguiendo con Dakota, pues ya voy a acabar. Claro, es extraordinario, de lo que nos hablas, ese mail es interesantísimo, ¿no? O sea, de pronto cómo se relaciona Dakota con su pasado y con sus contemporáneos, uno de los cuales eres tú, ¿no? Resulta que él se siente vinculado, ¿no? a una gente 5 generaciones atrás, se siente vinculado porque comparte con ellos sangre, cultura, unos determinados signos, ¿no? E interpela probablemente también en cada momento a sus vecinos, ¿no? Y esto me hacía recordar un libro de poesía que he recomendado hace poco y que os recomiendo a todos, de Jordi Doce, que se titula No estuvimos allí, que es un poemario interesante ya desde el título mismo, ¿no? No estuvimos allí, o sea, permanentemente estamos expuestos a que alguien nos diga ¿cómo te relacionas tú con esto? Aunque no estuviste allí, ¿no? Tú no estuviste allí, pero ¿qué tienes o no tienes algo que ver con esto? Creo, hay 2 posibles Dakotas, uno que te escribió y otro que dice, mira, a mí esto no va conmigo, ni va contigo, y uno que dice soy 5ª generación y otro que dice esto no va conmigo. Las 2 posiciones se trata simplemente de una decisión. Las 2 posiciones podemos pensar que son igualmente morales, ¿no? Son igualmente racionales, pero también es decisiva la mirada del otro, porque a Dakota otros le están recordando por el color de su piel,
que es Dakota, ¿no? Y de algún modo hay una... Me pregunto hasta qué punto somos capaces de escapar de lo que podríamos llamar la lógica grupista, ¿no? Tú probablemente eres un español en Minnesota ahora, ¿no? Y eres más español que cuando andabas por aquí, ¿no? ¿Qué nos pasa cada vez que blanco. Eres blanco? Más que español, soy blanco. Claro, eres blanco. ¿Y qué pasa cada vez que de pronto conocemos a alguien que se llama Cohen, ¿no? O conocemos a un vasco que se apellida Sánchez, o a otro que se llama Aranzadi? Inmediatamente aparecen en nosotros, o de pronto escuchamos un acento chileno, y inmediatamente pensamos en Pinochet, ¿no? No estuvimos allí, pero permanentemente, pero es difícil. Claro, aparece un acento alemán y resulta, claro, y resulta que la lógica grupista nos lleva a hablar del piloto asturiano Fernando Alonso, y qué tendrá que ver que es asturiano con que, ¿no? Bueno, es una tontería, ¿no? Bueno, todo para decir que tu discurso me ha interesado enormemente y me ha provocado muchas preguntas y problemas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Entiendo que los enfoques sociológicos que tú has presentado detectan sobre todo cómo el deber de memoria tiende a reforzar dinámicas sociales de reafirmación de la identidad grupal, ¿no? Sin embargo, también hay iniciativas de memoria desde abajo, como tú decías, en las que está muy presente la pretensión universal, ¿no? En la sesión anterior sobre Colombia detectamos también iniciativas desde abajo donde el nunca más significa en el fondo nadie más, ¿no? La pretensión universal también pertenece a esas iniciativas de memoria. En los enfoques sociológicos que tú manejas, no se tiene en cuenta que esa pretensión universalista puede relativizar el grupismo. Cuando has planteado, has hecho referencia, ¿no?, a la realidad de los judíos alemanes asimilados. Cuando nosotros que hemos estado trabajando a pensadores como Hannah Arendt o como la teoría crítica, Adorno, Walter Benjamin, Horkheimer, etc., que probablemente pertenecían a lo que pudiéramos llamar los judíos asimilados a la cultura, y que se movían en tradiciones de pensamiento, digamos, que tenían una implantación que no era grupal o étnica, sino que era, digamos, la teoría crítica se vinculaba al marxismo en fin, digamos que se ven confrontados eso que decía Hannah Arendt, pues, ¿te consideras judía o no? Es decir, cuando soy atacado como judío, pero digamos eso les permite, incluso siguiendo vinculados a esas tradiciones de pensamiento, en el caso de la teoría crítica para mí es evidente, la quiebra civilizatoria de Auschwitz te permite replantear esa tradición de pensamiento a partir de una experiencia a la que no estabas abocado desde tu asimilación, pero que te ha visto definido como tal desde el perpetrador, ¿no? Y esa perspectiva abre una luz sobre los procesos sociales, culturales, políticos que han estado, al menos, como condición de posibilidad del genocidio, ¿no? Y por lo tanto, la dimensión de memoria que entra en el análisis social de esos procesos permite visualizar elementos que desde esas tradiciones quedaban opacos, a las que ellos pertenecían, ¿no?, a tradiciones de pensamiento, quedaban opacos. Y esa capacidad de iluminación tiene un elemento crítico y transformador, no sé si reconciliador, pero en cualquier caso sí que impiden una falsa reconciliación, a la que muchas veces puede estar abocado determinadas fórmulas de justicia transicional. Porque, digamos, en muchos de esos procesos de justicia transicional hay una ceguera, digamos, una incapacidad por su pretensión terapéutica y digamos, su pretensión de recuperar la convivencia,
a enfrentarse realmente a los procesos implicados en la producción de la violencia y la victimación, ¿no? En ese sentido, digamos, en la línea de la intervención de Reyes, la memoria no hace las cosas más fáciles, ¿no? La memoria, estoy contigo, es un término muy amplio y muy eso, pero bueno, en el sentido que lo estamos empleando ahora aquí, o más restrictivo, no hace las cosas más fáciles, pero sí que, digamos, pone las condiciones, podríamos decir, de una reconciliación no falsa, no precipitada, no. Son reflexiones muy interesantes, he tomado nota. No sé por dónde empezar. Algunas, bueno, quizás mencionar algunas cuestiones. Quizás empezar por lo que decía Juan, quizás también mi propia motivación, mi propia realidad experiencial en Estados Unidos. Yo creo que también ha sido parte de esta, o sea, la motivación de querer estudiar esto, ¿no? Mi posicionalidad frente al mundo indígena y de color, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En el centro organizamos un evento, un panel sobre la guerra de 1862 con ponentes dakotas, con profesores de la universidad y algunos de otros lugares del estado. Y bueno, para organizar lo organizamos desde el centro, pero los ponentes eran todos dakota. Y nos reunimos previamente y ahí uno de ellos dijo, esto era en 2012, o sea, 150 aniversario, pues organizamos. Todos los blancos minnesotanos se han beneficiado de nuestro genocidio. Eso me chocó, además acaba de llegar y además le dije medio broma, bueno, yo he venido de España hace unos meses, así como por distender un poco el ambiente, pero igual también, aún así, ambiente distendido, me dijo, bueno, pero eso te incluye a ti. Y bueno, seguimos hablando, yo intentaba ver desde dónde, igual que yo intentaba explorar mis propias reacciones, intentaba ver desde dónde hablaba esta persona. Y bueno, la universidad, ¿por qué habla de blancos minnesotanos? Bueno, a mí esa distinción en sí me pareció enormemente violenta, ¿no? Hablar de blancos minnesotanos que siguen beneficiándose del genocidio, pero bueno, la propia Universidad de Minnesota está sobre Indian Land. Todo el expolio indio, digamos, el propio estado de Minnesota se crea sobre la expulsión de los Dakota, es decir, esos son los orígenes del estado. Hay un ataque brutal de los Dakota, el Sioux Uprising, y a raíz de eso se expulsa a toda la población Dakota del estado. Después de un proceso que fue la primera mitad del siglo XIX, en donde los convenios que no se cumplen, convenios engañosos y tramposos, con los cuales los Dakota quedan recluidos en cada menor espacio. Entonces, claro, el propio Estado, sus instituciones, como la Universidad de Minnesota, que es la mayor institución pública del Estado, se crean sobre territorio indio y, puedes decir, sí, se crean a expensas de esa historia. Entonces, desde ese punto de vista, yo como profesor de la Universidad de Minnesota, que tengo un sueldo del Estado de Minnesota, sí, se puede decir que también me beneficia indirectamente del genocidio Dakota. O sea, lo veo. Pero al mismo tiempo veo el problema de plantear las relaciones entre comunidades en esos términos tan duros y tan estrictos, porque no creo que lleven, por general, a lo que llevan es al enfrentamiento. O sea, quizás también, y sí, lo que decías Juan, o sea, es la perpetuación de binarismos que no existen, porque la propia comunidad indígena se ha mezclado en gran medida. ¿Quién pertenece a las diferentes comunidades indígenas? Están los Ojibwe, los Dakota, los dos principales. Por blood quantum, cuotas de sangre. Es decir, son criterios biologicistas los de pertenencia a las comunidades.
Entonces, de alguna manera, o sea, lo que yo veo la necesidad es la imperiosa necesidad de desesencializar y de ver las fronteras entre grupos como construcciones sociales y culturales, como fuente de violencia, y aunque tenemos que hacer un esfuerzo por entender desde dónde habla cada uno, y yo también lo veo, porque mi abuelo, que era alemán, era juez en Leipzig, no era miembro de la comunidad judía, fue bautizado, cristiano, en ningún momento tuvo ninguna relación con el judaísmo. Ahora en Argentina, escribía en el periódico de los refugiados, el Jüdische Rundschau de Buenos Aires, escribía que cómo se atrevían algunos judíos de poner pie en Alemania. O sea, estaba totalmente a raíz de la persecución, de la definición exterior como judío. Pero bueno, yo creo que sí, que nosotros como investigadores, como académicos, tenemos que hacer el esfuerzo de decir, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, no seguir anclados en esas identidades, y sobre todo trazar las fuentes de esas identidades cerradas. Las identidades de víctimas, sí, lo entendemos, se cierran sobre sí mismas, pero la necesidad de ver esa tensión. Habéis planteado muchas cuestiones, no hay mucho tiempo, ¿no? Quizás una cosa más, la importancia de identificar los vacíos, y eso tiene que ver también con la cuestión de la memoria en conflicto vasco, la cuestión de la memoria en Argentina o la memoria histórica en España. ¿Cuáles son los ángulos ciegos de esos discursos de la memoria? ¿Y cuáles son las víctimas que no están incluidas? Precisamente porque no encajan dentro de otro tipo de binarismo, que es el de las políticas de la memoria instrumentales, que tienen la necesidad de plantear siempre el binarismo de víctima-perpetrador. Y la verdad que aquí con la memoria histórica yo creo que hay muchos ángulos ciegos, hay víctimas invisibles. Y no estoy solo hablando de las víctimas del terror rojo que fueron instrumentalizadas por el franquismo y que son invisibles en el sentido de que no tienen espacio en un discurso de memoria. Se dice solamente que ya tuvieron sus homenajes suficientes durante 40 años del franquismo. Eso me parece un disparate total, un absurdo. O sea, eso fue una instrumentalización por parte de la dictadura de esos muertos. O sea, y en Argentina también hay un régimen hegemónico de memoria muy politizado, donde hay muchísimos ángulos ciegos, donde hay víctimas que no son reconocidas, que son invisibles. Y bueno, a eso apunta un poco esa reflexión. Muchísimas gracias. Vamos a tener un pequeño descanso de 5 minutos improbables. Si da tiempo a salir a tomarse un cigarro. Sí, pero es que estamos muy justos de tiempo. Hay 2 intervenciones esta mañana todavía. Y bueno, pues que tengamos y muchas gracias, Alex, por tu...